Luego de ellos, pues vamos a caer en los filósofos ya cristianos como San Agustín de Hipona, Gregorio de Niza, Santo Tomás de Aquino, Justino Mártir, que tienen connotaciones diferentes en función de la muerte, ya la cristianizan en este caso, Exacto. ya que, por ejemplo, la muerte no tiene solamente una parte material, sino una parte espiritual. Ahí Ya aquí, vuelven a Platón, que en algún momento la no, veía. porque Platón, ellos toman el concepto de la dualidad, Exacto. pero ahora le ponen como reflexión el hecho de que el ser humano puede estar materialmente vivo, pero está muerto en pecado, lo que constituye una muerte espiritual. Da- Oh. Platón no habló de muerte No, 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 yo lo que espiritual. digo, por ejemplo, llegó un momento de que había un grupo de filósofos que la creían como una sola, muerte, cuerpo y alma. Se murió, pasó todo. Antes de ello estuvo Platón que le veía una dualidad, que ok, bajaba el El alma. alma a ese ser moría, el alma se detenía en algún punto y volvía. Ahora sucede lo mismo, solo desde el punto de ir que tiene una Sí, dualidad aquí sigue con el la cristianismo. dualidad hasta René Aunque, Descartes va a seguir la dualidad. Ya Arnold Heller le va a dar otra connotación, después más adelante podemos hablar de él, quizá con otra brecha, pero hay que entender que ahora ya tú estando en la existencia propiamente dicho estás muerto, porque heredaste de Adán el pecado que obviamente se asume como desobediencia a los mandatos divinos. Entonces, San Agustín de Hipona, Gregorio de Niza van a decir, tú estás muerto en delito y pecado. La única manera, forma de darle vida a esa alma muerta es a través del bautismo. Ahí nace oh, el bautismo ok. para vincularnos a Dios. Interesante que uno de los primeros filósofos como Justino Mártir Ujú. no tenía esa concepción. No. Y eso es un problema para la iglesia, lo que voy a decir A ahora. ver, ¿cuál es el problema? Atención, iglesia. Eh, Pero para todas las iglesias. mira, la iglesia creía en la Por reencarnación. cierto, por cierto. Yo, cuando hablamos hace varios meses atrás, creo que fue en marzo, sobre el matrimonio y la filosofía, hubo una parte donde tú hablaste de que no en esta etapa de tu vida, de tu sociedad, no eres amante del bautismo. En alguna Ok, parte sí, también lo digo que fuiste. no sirve para nada Sí, la que no sirve para nada. fantasía. La cuestión fue que yo hice el corte, lo subí a YouTube y se fue viral. Yo hice varios cortes de aquel momento y ese es el que más view tiene. Incluso lo subí creo que a TikTok y ahí también se han ido con algunos views, que para mí son muchos, para otros podcasteros tal vez no son muchos, pero para mí son muchos. Pero esa parte a la gente Después como que vamos le a, puso si mucha tú quieres, atención. dedicamos un segmento completo al por qué no estoy interesado en eso No, y mira, nosotros, como, tú y yo vamos a tener muchos aquí, porque por ejemplo, yo en algún momento quiero sentarme contigo, hablar de algunos personajes de la historia, que lo analicemos de la manera filosófica, ya sea de Hitler, ya sea de cualquier otro, y que veamos esa parte. También en algún momento tendremos que sentarnos a hablar de la Biblia, importantísimo ese tema, hablar de las religiones, también hablar de la filosofía en sí, y porque yo tengo una concepción de que en algún momento los filósofos deben replantearse los términos que usan para que se haga más popular la filosofía. sí, y recuérdate que Por ejemplo, y hay veces que yo decido que déjame leer este libro de filosofía, Platón. Pero entonces ahí vienen unos términos que nosotros en este tipo de sociedad, y estoy seguro que sucede en sociedades un poquito más avanzadas, los términos hacen que tú te despegues de la lectura, ir a buscarlo y no le coges el hilo, no vas rápido con la lectura y te aburren los sí, libros. recuérdate que cuando tú encuentras textos antiguos, por ejemplo, esos clásicos, respondían a cierto grupo Sí, de sí, individuos. Entonces, Platón escribía, por ejemplo, para la academia que él dirigía, que era un grupo exacto, de hombres pero ilustrados. perfecto. Por ejemplo, ahora los filósofos actuales están focalizando un poquito más porque están escribiendo a un contexto que ignora realmente algunas cosas que son No, importantes en la filosofía y que actual. lamentablemente, y eso así es como yo lo veo, ¿para qué tú te vas a complicar con tantas terminologías tan grandes cuando tú la tienes aquí?
Por ejemplo, aprenderte, y tal vez se escuche feo, tal vez se escuche no sé cómo, pero por ejemplo, anteriormente a que había que aprenderse todo lo que hablaba de la prehistoria. Por ejemplo, tú y yo vamos a hablar de la prehistoria y yo en 30 segundos entro a mi teléfono, la informalidad me lo permite, de que el podcast me lo permite, Sí. y yo busco tal sociedad prehistórica y ya yo te la digo, ¿cuál es la necesidad de yo cargar mi cerebro con tanta información Claro. cuando yo la tengo aquí? Cuando lo importante realmente es reflexionar en función de cuánto eso aporta al desarrollo social. Correcto. Yo hablo con mis estudiantes de democracia participativa, que son de sexto, de secundaria, ¿verdad? Y ciudadanía. Un Que libro ese es que, otro lío, que nosotros la gente vieja no entendemos mucho. Primero de secundaria. No, tenían que sí, dejarnos eso hasta antiguo. Vamos a octavo. decir que es Y cuarto. después uno, Cuarto de dos, tres, bachillerato. cuatro y Cuarto de punto. bachillerato. Eso en la nomenclatura No, antigua. nosotros, Cuarto nosotros los viejos no estamos para eso. sí, cuarto de bachillerato, por así decirlo. Y yo discutía con ellos, por ejemplo, hablamos de por qué personas venden el voto. Venden el voto. Pero tú sabes cuál era el tema realmente. El tema que yo tenía con ellos era las categorías del voto. Así aparece en el texto de democracia participativa, la categoría del voto. Y yo le dije, no, vamos a hablar de por qué el voto se vende. Y ahí sacamos todos los términos de manera cotidiana que categorizan el voto. Sí. ¿Cuáles son sus categorías? ¿Cuáles son sus características? Y partimos de un hecho cotidiano. Y lo peor que puede pasar en una sociedad. Tú sabes que nos vamos a ir un poquito. Vamos a seguir alejándonos de la muerte, pero volveremos en algún punto. La democracia, lamentablemente, no es del todo buena. Porque, por ejemplo, un voto de tuyo que tiene conciencia, que sabes por quién vas a votar, vale lo mismo que el Que el voto que no tiene conciencia. del que consume y que va a votar por 300 pesos para comprar un tabaco. Ese es un problema que se Y debe lamentablemente dilucidar, el tema de la democracia participativa, en este caso, que es la que nosotros asumimos, que después de un momento podemos hablar de sí, eso. sí, ¿Tú ves? no, mira, nosotros Incluso te puedo ver como hasta traer a alguien, tú ves, que sea propiamente de política, porque yo Claro. doy la clase desde el punto de vista filosófico, pero yo tengo un amigo, Miguel Ángel Poiriet, que puede abordar algunas temáticas así de manera política y conoce muy bien el campo, ¿no? Porque su tesis volvamos a la muerte. está orientada en ese sentido. Entonces, estos filósofos, por ejemplo, y le calgo en Justino Mártir, ahí quedé, esto va a alarmar un poquito la iglesia. ¿En qué año vamos? Estamos ya en el siglo I después de Cristo, año 100, ¿no? Sí. Justino Mártir vivió en esa época. Incluso yo retrocedí en el tiempo porque en el siglo II, ¿verdad? Siglo II y III fue que vivieron San Agustín de Hipona y Gregorio de Niza. Vivieron después, ¿no? Este vive antes. Pero ¿qué pasa? Y esto va a alarmar a la iglesia. La iglesia cristiana creía en la reencarnación. Sí, en algún punto. Obvio. No en la resurrección, En la reencarnación. Pero crea la iglesia. eso era antes o después de Cristo. No. Lo que es cristiana después. La iglesia del primer siglo Del primer siglo. tenía esa concepción. Porque La iglesia de Pablo. la iglesia cristiana del primer siglo estaba muy vinculada a Oriente. Y la concepción del Oriente en ese momento era totalmente budista, hinduista. Sí, claro. Es decir, el zoroastrismo cubrió la doctrina de la iglesia. Totalmente.